Hola, soy Karina Sánchez Contreras y esto es Ius Civile Revelado, el podcast para entender el derecho como nunca antes. Hoy vamos a desentrañar el origen de todo lo que hemos estudiado, las fuentes de las obligaciones. ¿Se han preguntado de dónde nace una deuda o un compromiso o por qué alguien tiene que cumplir con algo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Como dice el dicho, no hay efecto sin causa. En el derecho, una obligación no puede simplemente aparecer de la nada. Necesita una fuente, una situación que le dé vida. En Colombia, nuestro Código Civil es un poco tradicional y siguiendo a un jurista francés llamado Potier, quien a su vez se basó en el derecho romano, establece 5 fuentes clásicas de todo estudiante debe conocer: el contrato, el cuasi contrato, el delito, el cuasi delito y la ley. Empecemos por la más obvia, la voluntad de las partes. El contrato es el rey de las fuentes, es el instrumento idóneo del tráfico negocial. Es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo y crean un vínculo jurídico para regular sus intereses. Es el instrumento principal para hacer negocios en el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando hay obligaciones sin que haya un contrato? Para eso existe el cuasi contrato. Suena a contrato, actúa como un contrato, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo de voluntades. Simplemente alguien hace algo lícito y voluntario que beneficia a otro y la ley dice: hey, un momento, aquí hay una obligación. Nuestro Código Civil reconoce 3 figuras claves de los cuasi contratos. Uno, la agencia oficiosa. Imaginen que su vecino se va de viaje y se le rompe un tubo de agua. Usted, sin que nadie se lo pida, llama a un plomero para que lo arregle. Usted es el agente oficioso. La ley lo obliga a actuar con diligencia, pero su vecino queda obligado a reembolsarle los gastos necesarios que usted hizo por él. Segundo, el pago de lo no debido. ¿Qué pasa si usted por error le paga una deuda a alguien que no era su acreedor? La persona que recibió el dinero tiene la obligación de devolvérselo. Es un hecho lícito del que nace una obligación. Pero ojito, si el pago se hizo a sabiendas de que no se debía, se presume como una donación. La comunidad. Piensen en una herencia. Varios hermanos se vuelven dueños de una casa sin haberlo acordado. Si uno de ellos paga un impuesto por la casa, los otros quedan obligados a pagarle su parte. Es una obligación que nace de la situación, no de un contrato. Ahora, pasemos a un terreno más conflictivo, los actos ilícitos. La clasificación tradicional, que es la que usa nuestro código, los divide en dos: el delito, un acto ilícito que se comete con la intención de causar un daño. Esto es lo que los abogados llamamos dolo. Por ejemplo, una persona que intencionalmente destruye la propiedad de otra. Segundo, el cuasi delito, un acto ilícito que se comete sin la intención de dañar, pero por negligencia o imprudencia. Es lo que llamamos culpa. Por ejemplo, un conductor se pasa un semáforo en rojo y causa un accidente. Ambos dan origen a la responsabilidad civil, que se basa en un principio fundamental del derecho: neminem ladere, que significa no hacer daño a nadie. La obligación que nace aquí es clara: indemnizar los perjuicios que se causaron. Aunque la doctrina moderna critica esta división por ser muy histórica, para nuestro Código Civil colombiano sigue siendo importantísimo. Nuestra última fuente clásica es la ley. Aunque todas las obligaciones existen gracias a la ley, algunas nacen directamente de ella, sin necesidad de un contrato o de un daño. Por ejemplo, la obligación alimentaria de los padres hacia sus hijos.
No es algo que se pacte, la ley simplemente lo ordena. Pero aquí viene lo más interesante. La doctrina moderna, influenciada por juristas alemanes, ha evolucionado esta clasificación. Para muchos expertos, las fuentes se reducen solo a dos grandes categorías. El acto jurídico, donde entran el contrato y la manifestación unilateral de la voluntad, y el hecho jurídico, donde caben los actos ilícitos, el enriquecimiento sin causa y la ley. Dentro de esta visión moderna hay dos figuras claves que merecen toda nuestra atención. Uno, el enriquecimiento sin causa. Si una persona se enriquece a costa de otra sin una razón legal, la ley lo obliga a restituir ese valor. Pensemos en un banco que por error le transfiere una suma de dinero a su cuenta. Usted queda obligado a devolverla. Segundo, el abuso del derecho. Ocurre, por ejemplo, cuando alguien si usa un derecho que le pertenece de forma dañina para perjudicar a otro sin un interés legítimo. Por ejemplo, construir un muro solo para bloquearle la vista al vecino. Esta acción obliga a quien la cometa a indemnizar los perjuicios que se cause. Como pueden ver, el estudio de las fuentes es el punto de partida de las obligaciones. Nuestro Código Civil colombiano se aferra a la tradición clásica de las 5 fuentes, pero ustedes, como futuros juristas, deben entender que las tendencias modernas buscan simplificar y unificar estos conceptos, dominar tanto la clasificación clásica como las construcciones doctrinales modernas es la clave para ejercer el derecho. Es lo que nos diferencia y lo que nos permite entender la razón de ser de nuestras leyes. Gracias por acompañarme en Ius Civile Revelado. Hasta la próxima, donde seguiremos develando la ratio legis. Buen día.